Porque yo voy a hablar del impacto de la ley del 1938 en Valladolid, sobre todo los medios de comunicación escritos, y también, posteriormente, como la ley aperturista de Fraga de 1966, pues no cabe duda de que tuvo un reflejo positivo para el devenir de la prensa y para avanzar en lo que luego va a ser un sistema de libertades, pero también tiene sus matizaciones y sus condicionantes que yo he podido investigar en los archivos y que se reflejan en el devenir de algunos de los periódicos vallisoletanos. Me voy a centrar mucho más en los periódicos porque comentábamos antes que es verdad que la radio fue un instrumento fundamental para los dos bandos en inicio en la guerra civil y sobre todo para el bando sublevado que hizo la guerra, también la guerra de la radio. Yo solo doy un apunte, yo no voy a hablar de la radio en Valladolid, totalmente controlada por el ejército sublevado. Solo recordar dos apuntes. Radio Valladolid, que nace en el año 32, que se estrena en el año 1934 y que al estallar la guerra civil cae bajo el poder de los sublevados, de Saliquet y demás. Se emitía desde el Hotel Francia, lo que hoy es Reyes Católicos, que rápidamente cambiará el nombre por el Hotel Fernando Isabel, porque ya saben que Francia era enemiga de España en esos momentos. Y para que se hagan una idea, pues desde el 18 de julio del 36 va a haber un grupo de soldados del regimiento de Farnesio al mando del capitán Estefanía, el que va a tomar posesión de la radio, y desde ella pues gente como Denisio Ridruejo, jefe provincial de Falange, Onésimo Redondo, pues van a leer comunicados y demás. La Voz de Valladolid surge el 24, lo que va a ser luego la Voz de Valladolid, surge el 24 de agosto de 1936, y para que se hagan una idea va a estar dirigida entonces por personalidades tan representativas en el bando sublevado como Andrés Rojo Redondo, de Onésimo Antonio Tobar, Demetrio Ramos, Alfonso Banda. Bueno, es decir, van a ser unos medios de comunicación totalmente controlados por ejército sublevado. Yo me voy a centrar en los medios de comunicación escritos, porque aquí vamos a encontrar matices importantes. Y yo creo que vamos a encontrar un ejemplo de cómo el Estado franquista va a intentar controlar ferramente los medios hasta extremos insospechados. Aparte de lo que han escrito Celso Almuña, Pablo Pérez, Ricardo Martín de la Guardia sobre el norte de Castilla, Diario Regional o Libertad, yo he podido hacer algunas catas investigadoras en los archivos, tomando como referencia la documentación de Falange y de la Dirección General de Prensa a través del delegado provincial. Y en eso basaré mi ponencia. Como se ha dicho en la introducción, la Ley General de Prensa era una ley, como saben, redactada por José Antonio Jiménez Arrao, siendo Ramón Sarnos Unido el ministro del Interior, que lo que pretendía es, y cito textualmente, convertir a la prensa en un órgano decisivo en la formación de la cultura popular y sobre todo en la creación de la conciencia colectiva. Dice, no podía perdurar un sistema que siguiese tolerando la existencia de ese cuarto poder del que se quería hacer una premisa indiscutible. Para devolver a España su rango de nación unida, grande y libre, se actúa por tanto contra la libertad entendida al estilo democrático y se obliga al periódico a convertirse y vivir en servicio permanente del interés nacional. Es decir, el periódico es fervientemente controlado al servicio del Estado, el periodista es asimilado a un trabajador más de la administración que le pague una empresa privada, y consecuente con todo eso, pues como ya sabrán, se establece una censura previa, se impone la consigna que se dice debía ser luz en el horizonte, señal de seguridad y guía oportuna, se controla el acceso a la profesión mediante un registro oficial de periodistas. Curiosamente, Franco tenía el carnet número 1 de periodista. Se nombran los directores, se asignan los grupos de papel, se controlan las licencias para crear empresas periodísticas y se depura a los periodistas. Los cálculos de quienes han estudiado sobre este tema señalan que fueron depurados en torno a 4.000 profesionales y de ellos solo un poco más de 1.800 admitidos a la profesión. Bueno, ¿cómo se reflejó esto en Valladolid? Pues en Valladolid había 3 periódicos, el norte de Castilla, Diario Regional, Libertad. Me centraré evidentemente en los que más problemas dieron, el norte de Castilla, incluso el Diario Regional. El norte de Castilla, cuando tiene lugar la sublevación, está dirigido por Francisco de Cossío. Diario Regional, lo primero que pidió el Diario Católico, muy comprometido con la sublevación, pidió actuar contra aquellos medios de comunicación que son patriotas del 19 de junio, es decir, que antes eran antipatriotas. Lo que está diciendo el Diario Regional es que se deben incautar a esa vieja prensa liberal que no tiene razón de ser de la Nueva España. Lo que estaba diciendo el Diario Regional es que se incautase el norte de Castilla. No se incautó, se logró evitar la incautación, entre otras cosas, porque
el Estado vio que era una empresa fuerte y que podía controlarlo y que daba más beneficios controlándola, es verdad que Francisco de Cosillo hizo todo lo posible por volcar las voluntades a favor de los sublevados. Eso está ahí, no voy a meterme en ello porque no hay tiempo, pero aún así, a pesar de ese compromiso, para que se hagan una idea del ambiente que existía, en mayo de 1937 existe, y se puede consultar en el Archivo Histórico Provincial, hay un informe de Falange que dice que el norte de Castilla hay que actuar contra él porque es el gran protector, cito textualmente, de la política vetusta y caciquil, mantenedor de los fueros y prerrogativas del señor de los señores, que es Santiago Alba. Santiago Alba, viejo político liberal, que para los falangistas más radicales pues era también un enemigo a batir. Santiago Alba, cuando vino a España, en Madrid, fue asaltado por unos falangistas, le dio una paliza, le hicieron beber aceite de ricino, le dejaron al pobre hombre pues bastante mal, ¿no? Otro ejemplo, en abril de 1943, el mismo Francisco de Cosillo, que tanto había trabajado a favor de la sublevación desde el norte de Castilla, va a ser depurado y va a ser expulsado. La excusa, bueno, pues que vivía en Madrid y dirigió a un periódico desde Valladolid. Yo creo que en el fondo lo que estaba flotando eran sus viejos antecedentes liberales. Hay que recordar que Cosillo fue perseguido por Primo de Rivera, incluso expulsado del país. ¿Y cuál es la táctica del nuevo Estado franquista? Pues bien clara. Es decir, el norte de Castilla es una empresa potente, es mejor controlarlo. ¿Y cómo se controla? Nombrando un nuevo director, a un sacerdote, Gabriel Herrero, que venía del Josista Libertad, que no tenía ni idea de dirigir un periódico, porque él era colaborador. Y aparte de eso, pues se vuelve a depurar. Y se expulsa a 4 redactores, y con Cosillo a 3 más. El subdirector Martín Hernández, el redactor jefe Eduardo López Pérez, que había militado en Acción Republicana, en Alianza Republicana, y al redactor de mesa José García Rodríguez. Lo absurdo del asunto es que a estos dos últimos se les acusó de ser liberales y masones, sobre todo cuando Delibes pasa a ser subdirector del periódico, aunque está Gabriel Herrero al frente, y hay muchos apercibimientos. Por ejemplo, se amonesta al norte de Castilla por no haber destacado suficientemente la conmemoración del 1 de abril, día de la victoria de 1954, y limitarla a una foto de Franco solo a 2 columnas acompañadas de un breve editorial. Se le recrimina la publicación de un editorial titulado Una ley difícil de cumplir, que atacaba la ley del 5 de noviembre de 1942, que disponía que todas las tierras en pajas tienen que ser aradas antes del 31 de marzo. Es compromiso rural y castellanista del norte de Castilla. Incluso también se critica una crónica de Ángel Lera de Isla titulada La playa de la Gran Vía, que denunciaba en torno de Sorna el incumplimiento de las normas de moralidad. Por si fuera poco, el número del 18 de julio de 1955 fue acogido con especial disgusto, pues el periódico decidió prescindir de los artículos de la agencia Cifra, que eran los que estaban recomendados. Esto llevó, a mediados de esa década, a que Gabriel Herrero tuviese que entrevistarse con el director general de prensa, Juan Aparicio, y transmitiese al presidente del Consejo de Administración del Norte que, si era verdad lo que decía Gabriel Herrero, de que el norte de Castilla estaba adoptando un giro demasiado radical debido al nombramiento de Delibes como subdirector, se tendría que atener a las consecuencias. No solo en el norte de Castilla, les van a sorprender porque también ahí tienen una fotografía en Diario Regional, pues se siente el impacto de la ley de prensa de 1938. ¿Y quién lo sufre? Francisco Javier Martín Abril, que sería su director en esos años de posguerra. Y Francisco Javier Martín Abril no es una persona sospechosa de ir contra el régimen franquista. El 18 de julio de 1937, por ejemplo, Francisco Javier Martín Abril escribía, en conmemoración del primer aniversario de la sublevación, escribía lo siguiente: se me figura que van a limpiar el mapa espiritual de España y a crear una nueva geografía repoblada por los pinos de la verdad católica. De hecho, en enero de 1938, Martín Abril va a ser uno de los que actúen en la jura de bandera de los nuevos oficiales de las academias de Estado Mayor, ingenieros de artillería en el Campo Grande, leyendo pues, cuartillas tituladas Imperio y la Falange y Castilla. Pues bien, en 1944 Martín Abril es acusado por la Dirección General de Prensa de no frenar ciertas deficiencias técnicas y de no publicar consignas ni editoriales ni destacar convenientemente los discursos del caudillo. Por lo tanto, fue sancionado con 7 días de haber y se le abrió un expediente por faltas graves, algo que preocupaba mucho. Entre 1962 y 1966, Manuel Fraga, como titular de la cartera de Información y Turismo, lleva a cabo lo que expertos como Carlos Barrera o
Seoane, por ejemplo, han calificado como la preparación de la libertad, es decir, un periodo de preparación para la Ley General de Prensa del 66, en el que se van a ir suprimiendo las consignas, se va a flexibilizar la censura previa, se va a autorizar nuevas cabeceras, se van a redactar nuevos estatutos de la profesión periodística, etc. Esa es la preparación hasta la Ley de Prensa de 1966, tradicionalmente considerada como un paso adelante hacia la libertad de prensa. Sobre todo porque traía tres novedades que podíamos calificar de positivas. Eliminaba la censura previa y el régimen de consignas, garantizaba la libertad para crear nuevas publicaciones y facultaba a los editores para nombrar a los propios directores del periódico. Pero también seguía conteniendo aspectos claramente coercitivos, como ha destacado hace poco Ricardo Martín de la Guardia en un libro que se llama Cuestión de Tijeras. Pues señala, por ejemplo, aspectos coercitivos, el mantenimiento del depósito previo, el control del registro de inscripciones a través del mantenimiento del registro oficial y, sobre todo, la imprecisión y el alcance del famoso artículo 2, en el que se desglosaban los límites de la libertad de expresión. ¿Cuáles eran los límites? Pues los límites eran, evidentemente, los principios fundamentales del movimiento y el ordenamiento jurídico del régimen. De tal manera que, para que se den cuenta, de los 1.270 expedientes incoados entre 1966 y 1965 a los medios de comunicación, las 3/4 partes estaban relacionadas con el artículo 2 y algo menos de la mitad acabaría en sanción. Bueno, aún así se recibió como una ley, evidentemente mucho más aperturista, que era de 30 años. Y pese al aperturismo, pues es la época en la que, por ejemplo, el norte de Castilla va a sufrir muchísimo, sobre todo Miguel de Delibes. Entre el año 62 y 66, cuando se está preparando la ley de prensa, es la época en la que a Delibes le echan, se tiene que ir, ¿no? Recuerda Miguel de Delibes en un texto musical: con la ley de prensa como garantía, el norte se lanzó a una campaña a favor de la agricultura castellana y los medios rurales. Fue una campaña dura y sostenida con un carácter más social y económico. En efecto, el norte de Castilla comenzó a denunciar en sus páginas lo que consideraba una situación intolerable para el campo castellano, la miseria que sufrían el agro y los campesinos castellanos, y reivindicaba además pues, aspectos que iban contra los intereses en ese momento del gobierno, por ejemplo, una subida de los precios del trigo, una política social a favor de los pueblos de Castilla. La reacción no se hizo esperar. El director general de prensa, Manuel Jiménez Quiles, dice: Delibes comenzó a llamarme a Madrid, un sábado sí y otro no. La primera consigna era clara: no había que decir determinadas palabras, molestaba. Pero como el castellano está lleno de sinónimos, en el periódico las cambiábamos por otras para seguir diciendo lo mismo. Estás bien, nuestro experimento de libertad. Fue la siguiente advertencia. Lejos de arredrarse, el norte de Castilla siguió publicando artículos por el campo castellano, y el colmo llegó cuando un artículo de Enrique Gavilán, el colaborador, y una crítica abierta contra las importaciones de choque encargadas por el gobierno, pues despertó la inquina del régimen. Y sobre todo cuando el 24 de marzo Delibes firmó un artículo titulado La ruina de Castilla, en el que daba voz a varios agricultores. En ese momento, Fraga, exasperado, como reacción, ofreció al norte de Castilla 3 opciones para frenar a Delibes: o reponemos la censura previa, o destituimos al director, o nombramos a un subdirector destinado a ejercer de mediador entre la Dirección General de Prensa y el periódico. La estrategia final, narrada por Delibes en 1970, fue verdaderamente maquiavélica. Dice Delibes: hacer nombrar de la noche a la mañana un subdirector, y le dijeron: tú eres más director que el director, tú tienes derecho de veto sobre todo lo que Delibes ordena, y si Delibes se les manda, tú te vas a casa. Eso lo dijeron a Félix Antonio González. Dice Miguel Delibes: yo podía jugarme mi cargo, lo que no podía hacer era dejar en la calle a un gran amigo y, por añadidura, a un excelente profesional. Delibes cesó voluntariamente en el año 1963. Cuando 3 años después le ofrecieron firmar un contrato de director en el marco de la recién aprobada ley de prensa, Miguel Delibes se negó en redondo, porque no podía, y cito sus palabras, tolerar un régimen de censura real sin censura aparente. Posteriormente diría: la prensa sigue en España sin poder cumplir su misión, continúa incapacitada para facilitar el diálogo. Antes de la ley a los periodistas no nos dejaban preguntar. Después de la ley, los periodistas podemos preguntar, es cierto, pero no se nos contesta. En ambos casos, el diálogo se va pasando. Hoy no puedes escribir lo que sientes, mientras que en los años 40 estabas obligado a escribir lo que no sentías.